Inicia a desembocar el fondo. Hola, hola. ¿Qué tal? No, pues ¿me arreglaron? La clase acaba a las 9:45. A las 9:40 me van a acordar para pasar lista. Le meten hambre, dejen de comer. ¿Tienes una mucha parte de nivel? Entonces, voy a sacar 3 minutos. No podemos ganar tiempo. Que fueran ustedes 3, ¿no?
A ver, propuesta de implementación de un programa de monitoreo ergonómico en el sector manufacturero para disminuir los riesgos ergonómicos en los trabajadores. Pregunta. Sí. Si me han entendido, a ver, díganme, ¿cuáles serían dos criterios de inclusión? Díganme cómo está en el modelo, por eso le dije, abran, por favor, la PPT que corresponde a la semana 6, sesión 1. Sesión 6, no, semana 6, sesión 1, diapositiva número 13. Ya. Con base a ello, díganme, y además acá tienen que poner los rubros. La nomenclatura. Ya, díganme dos. Por ejemplo, este número puede ser por estudios, bueno, es metodología, yo sé que tenemos metodología, pero no puede ser método OWASP. ¿Pero cómo sería? Díganme, de forma La completa. metodología. No, díganme de forma completa. Aplicar o describir métodos de metodología OWASP. Investigaciones que hayan empleado la... Metodología OWASP. Ok, eso sería uno. Otro. Intervenciones también, ¿verdad? Intervenciones. Digo que intervenciones de metodología. Tú sabes más de método, dicen ustedes, ¿no? Método Owen. Así, pero me refiero a lo que usted dijo intervenciones y metodología. Pueden ir ahí. Ya, si quiero hablar de pico, sería I de intervención. ¿Y qué va de intervención? La metodología. Ok, me acaban de dar un criterio, otro criterio. Fíjense, pues, por eso le estoy diciendo. Resultados. Nosotros podemos hablar de y eso lo podemos hacer en contexto. A ver, ¿cómo que los resultados van a ser las enfermedades ergonómicas? Eso no sería más bien su problema. Los resultados no pueden ser las enfermedades ergonómicas. Entonces, a ver, dígame un segundo criterio de inclusión. Ya dijeron uno, falta otro. Pues el primero, soy un uno, el problema de la población. La población es Ya. Pero podrían decirme el problema también. ¿Cuál sería el problema? A ver, ¿cuál? No, díganmelo de acuerdo a cómo está tipificado allí. Por eso, vean la diapositiva que se encuentra en la semana número 6, sección número 1, diapositiva número 13. Y díganme, en ese formato. Los estudios incluidos abordan al sector manufacturero. Los estudios incluidos abordan, porque acá está igual, los estudios incluidos abordan el sector manufacturero. ¿Y eso es lo que se va a hacer? ¿Sector manufacturero? El sector industrial manufacturero. Ok, ya. En el contexto correcto. ¿Ya? Estudios, investigaciones, artículos, bueno, estudios de investigación. El sector manufacturero. Ok. Ahora díganme dos criterios de exclusión. ¿Dos de exclusión? Los documentos verificados son de años anteriores a 2018.
Ok, porque miren, ustedes pusieron fecha 2017 a 2023. Sí, no. ¿Qué decir? No, se dan cuenta que no. Ok, muy bien. Otro, ahí lo han puesto, pero eso sería más un uno de inclusión que uno de exclusión. Ya, díganme. Los idiomas establecidos. ¿Qué idioma van a considerar ustedes? Español, inglés. O sea, lo mismo que está ahí. Sí, porque te Ya, ok, los idiomas excluidos serían aquellos que no sean ni español ni inglés. Ok, pero día, correcto, no es copiar y pegar. Pero para que te hagan una idea de lo que van. Ya, ahora, el Excel. Solamente encontrado el pico, ¿no? Estamos quedando en los picos, nada más. Pero vamos a traer es poco nada más. ¿Por qué? No, solamente de eso de solamente es poco. No, pero ¿por qué? Si yo les dije que tenían que ser más de una base. Sí, es que lo que pasa es que luego en cómo intentar. Si no hay eso, tienen cielo, Redari, Con lo que ha podido ver en el turismo, con estas palabras clave, por eso no recuerden, acá no tienen que presentar todos estos datos, ¿verdad? Y eso ya lo díganme. la parte de red está mal. No sé. ¿Quién me pregunta eso? La forma de que tenga. No, pero eso no es un formato, bueno. Por eso que yo en la primera hora les dije, ¿no? A ver, ¿este dato sería importante tenerlo por alguna razón? ¿Serviría? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ya, no lo vamos a borrar, pero lo podemos. Creo que me parece que esto acá. ¿Qué le van a hacer a todos? Me parece. Este está en formato tabla nada más. Esta parte está en formato tabla. Cuando ustedes, no sé si puedo hacer acá. Pero yo que esta segunda de acá es una que es acá. Está copiado. No, no, yo creo que no. Ah, bueno. No, cuando ustedes ven estos colores alternados, usualmente porque es un formato tabla o base de datos que maneja el propio Excel. Eso le va a permitir hacer otro tipo de operaciones más rápido. ¿Ya? Pero eso se cambia rápido. Lo que sí no entiendo es por qué han puesto filtros acá, filtros acá. Pero se puede cambiar eso. O sea, se copia todo esto. Con C, por ejemplo. Y acá lo van a pegar, pero lo pegan como texto, ¿no? Como valor. Y esto, como hicimos. A ver. Seleccionan toda la hoja acá. Cuando están seleccionando columna por columna, ponen acá y seleccionan toda la hoja. Y acá ponen copiar. Para la nueva hoja. Pueden poner acá si quieren. Acá ponen pegar, pero ponen por valor. Así ya no copian ni formato, ni ningún otro dato que pueda ser un comando. Bien. Tienen que utilizar otras bases de datos, ¿ya? Porque el ejercicio que se va a hacer ahora implica la utilización de más de una base de datos, justamente. Y, como les estaba diciendo, oculten las columnas que no tienen relación. Esa de acá la podemos ocultar. Ya está. El título, no, pues el título es sumamente importante. El año, acá se están perdiendo el año, miren, no hay años, acá, ahora, ya hay años. Pero acá solamente está el título. Es como si ustedes hubieran hecho varias exportaciones, ¿no? De acá a acá una exportación, de acá a acá otra exportación, de acá, no. Ah, solamente una, pues. ¿Por qué varias exportaciones? Ustedes utilizan solamente una ecuación de búsqueda en Scopus. Hemos buscado varias. No, una nada más. Una sola ecuación. Que cuando buscamos con solo una, Entonces, recuerden esa ecuación de búsqueda. Si no les sale con esa y van a tener que aplicar a varias, es probable que esa ecuación de búsqueda tienen que mejorarla. Lo que le dijo a ustedes en la ecuación. Sí, cuando estaba realizando su... ¿No le salía esto de acá? Perdón, está OWASP, ¿verdad? Sí, por eso. Era porque las palabras están en mayúsculas.
Ah, ok. Ese mismo, pero igual de votar solamente el grupo Vamos a ir depurando su ecuación de búsqueda hasta ver cuál es la potencia de mayor cantidad de resultados. Ya está, tenemos que hacer. Bien. Y como le digo, no mostrar aquellas columnas. Esto acá, no es necesario mostrar. Esto tampoco. sería el artículo. Pero solamente la oculta. Bueno, el título, el abstract, el autor, el COI, el hipervínculo, ¿qué más? Las palabras clave, ¿no? Sigo pensando que han copiado mal. Sí, han hecho varias, No. además. Han copiado mal las. Ok, Yo creo eso, ¿por qué? Porque mira, acá dice volumen, acá, por ejemplo, miren, a eso te refieres. sí, Ya, yo me he quedado con ya, eso. ya. Ok, hemos utilizado el manual, el video para abrir un archivo de datos CSV. La primera biblioteca de nuestra fórmula. Y la acción para abajo mi compañero lo hizo pero en otra computadora. Y creo que ahí era el problema, porque lo he hecho de la misma forma, pero lo he hecho en otra computadora. No, ahí no tengo ninguna Tendría que abrir la columna, no, ¿no? pero lo podemos apuntar, tenemos siempre se ve los dos. Ya, después vamos a ver esto. De acá nos pasamos al izquierdo. Ahora ya estará. No, tampoco. 8. 8. Alcalá y Zambrano. Ok, vamos a ver. Ok. Ustedes han considerado el criterio de inclusión su ecuación de búsqueda. Pico. Sí, justo lo he visto ya. El formato de criterio de inclusión y exclusión lo habíamos colocado como comentarios. No había presentado. Esta explicación. Bueno, sí. A ver, el rojo. Más abajo. El rojo. Ajá. ¿Vamos ahorita? Sí. Los bancos que usan chat. A ver, No puedo, pero no hay un formato que les estoy repitiendo de hace rato que tienen que utilizar y entonces ¿por qué no lo hacen? Los estudios incluyen que deben. Pero les he dicho que los criterios de inclusión no deben darse por negación. En todo caso, que utilizan un sistema. ¿Qué sistema? Es el tradicional, el actual. Díganme. No, eso es lo que ustedes quieren, ¿verdad? No. ¿No? ¿En qué quieren investigar? Bueno, la investigación es en sí son sobre los chatbots que son predeterminados para un análisis y implementación sobre Machine Learning, pero basado en asistentes digitales cognitivos. O sea, ese es el problema. Ya, pues, si no están utilizando chatbot, ¿qué están utilizando? Esta construcción, yo quiero ver construcciones que están hechas de metal. ¿Ya? ¿Eso de qué está hecho? De material noble, ¿verdad? Correcto. Entonces, a mí me interesan las de metal, pero quiero compararlas con algo que no sea de metal, por ejemplo, material noble, ¿ok? Si no están utilizando chatbots, ¿qué cosas están utilizando? Las otras investigaciones con las cuales ustedes quieren compararlas. Es como los asistentes digitales. digitales tradicionales. Sí. ¿Cuáles son? Son los asistentes digitales cognitivos. Son dos distintos, no son iguales. Los chatbots son versiones predeterminadas que, a diferencia de los asistentes digitales cognitivos, son versiones mucho más avanzadas. O sea, la comparación viene entre esas dos. Y es básicamente el ejemplo que usted menciona, como el de metal como el material noble.
Esas son esas diferencias. Y en base al pico, No sé si la palabra realmente es chatbot. ¿Ustedes quieren comparar aquellos modelos que utilizan el lenguaje, modelos de lenguaje conversacional? sí, pero algo más abierto que los predeterminados que son los chatbots. ¿Cuáles son los que son más abiertos que Los los asistentes digitales cognitivos son versiones avanzadas. más que un modelo de lenguaje conversacional? Sino que el modelo de lenguaje conversacional no es netamente los chatbots, pero que son prácticamente algo que usted diseña en base a las respuestas que usted desea, nada más. No es algo mucho más abierto en el cual usted pueda conversar, justo lo que menciona, que son los asistentes digitales cognitivos. Y eso lo vas a desarrollar con Machine Learning. Basado en machine learning. Basado en Machine Learning, correcto. Exactamente. Ya, pues lo que tú quieres alcanzar tu conclusión es Es el análisis y la evaluación para la implementación de los asistentes digitales cognitivos. claro, pues lo que actualmente existe son los asistentes digitales. Justamente claro, existe sí en el mundo, pero no en el Perú. Es por eso que pusimos en la investigación en el Pero Perú, yo creo que lo que existe. los chatbots predeterminados. Y así se conoce como tal chatbots, Sí. o tienen otra definición. Porque yo creo que escucho chatbots como lo que dan soporte para lo que son las operaciones en banco. Yo no lo he considerado como un chatbot, por ejemplo. O no he escuchado que diga el chatbot. Ah, ese es el tema. Eso no es Pero le cambian de nombre, así como que hay bot, entonces, pero el punto son netamente chatbots. pero cuál es el nombre con el que se conoce propiamente. Y así lo vas a encontrar como chatbot. Sí, esta información hemos encontrado en la base de datos, en los RCL, tanto en Scopus como en Xcode, como Cielo. Ya. Nosotros, de todas formas, no hemos encontrado, bueno, sí hemos encontrado, pero no nos daba la opción de poder exportar. Por eso que hemos usado estas tres, investigación. Vale, lo que tú vas a tocar es el Machine Learning aplicado a los chatbots cognitivos. Asistentes digitales cognitivos. O, pues, asistentes digitales o chatbots. Los bancos usan chatbots en forma también de convencer eso, porque si dicen los bancos que usan los chatbots, supone que estos Con el formato algoritmos de inteligencia artificial están hechos justamente para cubrir los requerimientos de los clientes, ¿no? ¿O es que los chatbots no cumplen sus objetivos? supuestamente se basa, bueno, o tienen la idea de ello, ¿no? De poder cumplir con los requerimientos. Pero en ese caso, como son predeterminados, no cubre netamente. Cuando usted dice predeterminado, quiere decir que solamente pueden responder a unas respuestas y ya están. Respuestas. O diseñadas nada más. Una pregunta diferente a ellos son incapaces de poder responder. Significa que no te vas a ayudar y te llevan hasta los. Esas son las comparaciones entre un chatbot y un asistente digital cognitivo. Que el cognitivo sí te puede entender, Pero sí te puede brindar una. diferencia. Conceptual, no es. Por eso yo le estaba hablando, es un modelo de lenguaje conversacional y eso sí permite actuar, ¿no? Como lo que hace, lo que ha desarrollado OpenIA a través del ChatGPT, por ejemplo, en su versión número 4. Pero eso es un chatbot y él mismo también lo define. Un término se está tratando mucha concepción. Tendría que ver un término que realmente sea aplicable para ello. Es como por así decirlo el ejemplo que se pone de ChatGPT. De que supongamos. Queremos estandarizar. ¿Qué es ChatGPT? ¿Es un chatbot? ¿O no? No, es un asistente digital convencional, pero una versión mucho más avanzada. Es un modelo de lenguaje conversacional, que es diferente, Bueno, que ha sido bueno, pues, entrenado previamente, que tiene su ventana de contexto, etcétera, Como etcétera. sus restricciones. Entonces, modelos de lenguaje que llama, que el pata, ¿verdad? Hay que ha presentado hace poco Google. Buscaríamos un Tendría que haber un término. término que sea más adecuado a ello. Pero igual,
Usted va a comparar entonces estos asistentes que le dicen cognitivos versus los chatbots, ¿es lo que quiere hacer? ¿Eso es? Eso lo que Ya. digo. Suponiendo que esto sea, vamos a ver. Entonces, sería simplemente los bancos que usan los chatbots juntos, ¿no? Porque encima de comparar el asistente cognitivo con el chatbot, tendría que hacer una distinción, al no con todos los chatbots, sino con aquellos que no cumplen los requerimientos de los clientes. ¿Es en esa medida? ¿Es así? Sí. ¿Por qué no simplemente decir los bancos que no usan o que usan simplemente los chatbots juntos? ¿Por qué no? Bueno, nos guiamos mayormente con el pico en tema de las preguntas, más el formato que está en la semana 6. Claro, pero la cosa es que no se debe definir por omisión, No, correcto, sino en relación a lo que existe. O sea, la alternativa frente a esos asistentes cognitivos, ¿cuál es? Los chatbots, punto. Entonces usted va a comparar asistentes cognitivos con chatbots, punto. Nada más. Ya. Acá sería en todo caso investigaciones, ¿correcto? Investigaciones que hacen empleo de la metodología, es una metodología, ¿no? sí, claro. Está, correcto. En el sector bancario, bueno. Revisión de la literatura sistemática, claro, ese sería otro criterio Ok. en relación al tiempo. Estudios desarrollados aplicados dentro del sector bancario que usan chatbot como mejoramiento. Pero es que, ya, esto todavía no lo sigo entendiendo, porque se supone que están orientados a satisfacer las demandas del cliente. Entonces, esto no es estar redundando, o lo hay algunos que lo utilizan para no mejorar la satisfacción del cliente. ¿O para qué puede ser utilizado el chatbot? Que no sea algo que ustedes están poniendo de esta forma. Aquí está considerando es que el sistema de chatbot que existe actualmente es insuficiente para la necesidad de los clientes. Pero está orientado supuestamente para ellos, ¿cierto? Para los clientes me refiero. Ah, claro. Ya, pero Para por los eso, clientes. por eso, es necesario poner esto, o sea, yo podría poner así nada más. Sí, sino que en la actualidad, como se sabe, la tecnología va cambiando y entonces en base a las operaciones también se requieren un mayor apoyo, por así decirlo. Entonces, como son predeterminados, sí cubren una parte, pero no la totalidad. Y eso genera esa incomodidad para los clientes. Ya, pues entonces podríamos, a ver, los bancos que usan los ahí sí, pero no, En realidad, podría ser tal vez que el problema esté centrado en que no hay, no se puede cubrir el requerimiento de los clientes, ¿correcto? Así es, está centrado. Entonces, una versión que englobe todo ello. No sé, es un tipo de inteligencia artificial, podría ser inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, chatbots. Chatbots, pero chatbots nada más. Pues. O ustedes ponen simplemente que es. Yo me pregunto, no lo pueden poner por negación, esa es la cosa. Correcto, no lo pueden poner por negación. a ver, todo lo que está orientado a todo lo que son transacciones en general que realizan los clientes. Pero entonces, lo que realizan, no está todo. No una cierta parte. Pero supongo que ¿cómo sabemos que lo que está cubierto, no cubierto con chatbot lo cubren de otra manera presencial, por ejemplo? Lo cubren por llamar una persona normal, sí lo cubren. Pero en esa versión de chatbots en plataformas digitales que está basado netamente en eso, no tanto cubre ¿Existe eso? bueno, ¿Existe eso? el que no cubre la necesidad. No, existe esa cobertura que no hay acá que viene identificado en otro lado. ¿Se aplica en otro lado? Los chatbots no se están No, me refiero. digitales. Sí, en otros países que estaban aplicando.
Por ejemplo, justo uno último estaba aplicando también Continental. El Continental está aplicando los asistentes digitales virtual, o en este caso viene a ser ¿Para qué? colectivo. ¿Para qué? Cualquier operación que realice. Cuando cualquier operación que no se, hoy por hoy se da como soporte. Muchas gracias. ¿Para qué operación? ¿Qué diferencia respecto a lo que normalmente está haciendo la atención de este soporte? En los bancos. ¿En qué operación de diferente, por ejemplo? Para comenzar, Una más solicitudes que se pueden crear, ¿de qué tipo? supongamos, operaciones de cargos no deudos, emisiones o en cuenta. ¿Esto para hacer con la página web? Una parte, sí, pero es que hay algunos, sino que, ¿cómo lo puedo explicar? No usan lo que son las plataformas netamente digitales, sino que tratan no te imites obviamente lo que son los aplicativos o las plataformas por internet. No te imites. Usted tiene que solicitarlo. Y el solicitar genera un tiempo. Y ese tiempo se reduce en base a la aplicación de los asistentes digitales conectivos. Ya que al poder entender. Pero repito, este tipo de documentos de trámite se realiza en otro lado. Precisamente sí. Precisamente sí. Se realiza en otro lado, en algún estudio de investigación, artículo que han leído. En los artículos que hemos leído, en la implementación, efectivamente, no. Pero sí tiene la capacidad. Son supuestos que nosotros asumimos que podría implementarse. Que podría implementarse, bueno, sí. Ese es el tema. Pero Por algún motivo no lo están haciendo. que tiene la capacidad, sí. ¿Por qué? ¿Por qué asumimos eso? De repente no tiene la capacidad. O de repente es un trámite que amerita otro tipo de implementación que no solamente sea digital. ¿Me dejo entender? Sí. Por ahora no lo han implementado. Alguna razón puede existir. Por ejemplo, antes no existía, después aquí una agencia que podía hacer el trámite de un montón de matrimonio, partida de nacimiento, diferentes certificados, ¿ok? Certificado de fallecimiento, y no puedes venir presencialmente y hacer el trámite y todo eso. Ahora no. Porque es un trámite que efectivamente se puede, un conjunto de trámites que se han podido consolidar en un solo local de manera automática que genera el documento. Porque existe la base de datos, hay toda una serie de condiciones que te permiten hacer. ¿Ok? Así como es. ¿Qué tipo de documentos o qué tipo de trámites que podría hacerse por cualquier usuario en cualquier lugar necesitaría implementar un tema de digital? Por ejemplo. Bueno, bien. El tema de trámites, son básicamente el programa de estado de cuentas. ¿No te da que tienen que acercarse a hacer el trámite precisamente por un tema de seguridad? No tanto, porque, no vamos, hablando de Cervos, cuando usted ingresa a ver o realiza un movimiento, y hace una previa validación de seguridad. Básicamente es lo mismo en temas de asistentes digitales, que ahora también hay protección por reconocimiento de voz. Entonces, también vendría a ser como una medida de seguridad para que puedan reconocer y poder solicitar lo que son los requerimientos o solicitudes. Como en este caso, como el curso solamente es como un tema de investigación, no es como aplicación, entonces se basa netamente en no lo hago como implementación, porque implementación sí indica otras cosas que se podría añadir. ¿Y desde qué año han encontrado data? 2000, en este caso, pero hemos colocado 2018 se adelante. ¿Qué han encontrado desde el 2018? Porque el sistema es demasiado nuevo. Sí, 2019, 2018.
2018 no he encontrado. Sí, 18, 19, 20. En el Scopus hemos encontrado. ¿Qué encontraron en el 2018? Los asistentes cognitivos, ¿eso no han encontrado? El modelo de lenguaje ha sido dado a conocer recién en el 2019-20. ¿Cómo fue? Tenemos uno de 2018. Que ha sido en la base de datos de Cielo. ¿Y qué asistente En utilizaron? este caso es experimentado el proceso encoder de la arquitectura de codificación con las atenciones de los chatbots. Claro, pero estoy hablando de asistentes cognitivos. Una cosa A partir del 2019. 2018 soltamos una info de los chatbots, sino que nos basamos en esas dos informaciones. pero los asistentes cognitivos no se dice. Sería a partir de qué año lo han encontrado tal cual, 2019, ¿estás seguro? Sí, Ya. en el Scopus. Ya, y hace una RCL, es una RCL, Sí, una RCL de Scopus. ¿desde qué año a qué año? 2019 tenemos uno de asistentes digitales. No, no, pero esta es una RCL, ¿verdad? Ya, esa RCL del 2019, ¿de qué año a qué año está considerando investigación? En la metodología o el resumen que me te pasa. Sí. En 2018. Un año antes. Sí. O sea, es una RCL de un año. No, o sea, es que es lógico. Analice. Esta tecnología recién se ha comenzado a implementar hace poco. Y una RCL no puede tener demasiada data. Se recién se ha dado a conocer los modelos de lenguaje. Hace poco, nada más. O no, una RCL de un año. O sea, me parece que, por eso que uno de los aspectos que se dio a conocer era que no podía ser un tema muy nuevo, porque no había muchos antecedentes al respecto, ¿verdad? Es algo que todavía, incluso, y más en el campo de la inteligencia artificial, con los modelos de lenguaje, se está desarrollando y mejorando, porque los modelos siguen siendo entrenados. Y recuerden que estamos, bueno, pero se supone que en algún momento esa inteligencia artificial está camino a ser fuerte, todavía no lo es. Se puede haber un cambio sustancial al respecto. Okay. Voy a averiguar un poco más al respecto, ¿ya? Y ahí le estaré comentando. Bien, vamos a dejar un ratito la revisión para poder explicar esa parte, ¿ya? ¿Querías hacer una consulta? No, después se lo van a entrevistar, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Vamos a llegar a esta parte porque de acá depende el trabajo que van a presentar y también tengo que comentarles sobre el segundo trabajo con notas que van a presentar. Entonces, abran esta diapositiva porque van a tener unos hipervínculos que van a tener que utilizar. Abran a todos, por favor. Ya, es la 7.2. 7.2. Ya, mientras llegan a ese punto, ¿no? Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la redacción de la metodología, ¿no? Porque nosotros hasta el momento habíamos abordado la parte de la... ¿De qué cosa hemos hecho? De la información. ¿Cuál fue el primer trabajo que presentaron con nosotros? Ya, la introducción. Hemos hecho la introducción, ahora vamos a enfocarnos a la metodología, ¿correcto? Parece introducción ni nada, ¿correcto? Es un avance significativo, pero que nos da ciertas pautas. Y vamos a ver cómo es que se genera ese reporte y diseño de resultados de la búsqueda y selección
sistemática. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado la semana anterior de la guía Prisma, ¿correcto? Y los parámetros, como una lista de chequeo a tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Incluso cuando llegaba la parte del resumen, se volvió a ampliar otra lista de verificación. ¿Correcto? Ahora vamos a implementar algunas de esas cosas. No los tantos parámetros que tiene, pero sí algunas consideraciones. Sobre todo basado en lo que hemos hecho nosotros hasta el momento. Desde la ecuación de búsqueda, desde la aplicación de la metodología PICO, desde que hemos hecho nosotros la identificación de los criterios de inclusión y exclusión, y también en base a los filtros que hemos utilizado, y el primer proceso de selección basado tanto en el título como en el resumen. O sea, todo eso ahora lo vamos a implementar, ¿correcto? Y hay herramientas para hacerlo. Tenemos, entonces, el objetivo de la sesión, definir los criterios de inclusión y exclusión alineados con el objetivo de la RCL, miren, considerar título, ¿correcto? Lo que le hemos dicho ya a los que se han revisado. Es revisar las pautas de la redacción. Sí, vamos a mencionar cómo es que se da a conocer esta metodología. Porque no es como cualquier otra investigación empírica, que hablamos, por ejemplo, de qué tipo de enfoque, si es cuantitativa, cualitativa, mixta, o si hemos utilizado en las investigaciones empíricas, por ejemplo, un criterio de muestreo, ya sea utilizando factores estadísticos o no, teniendo o el tamaño de la muestra, no. Esta parte de la metodología va a ser especial porque es en relación a las RSL. Acá tenemos un primer acercamiento, ¿correcto? Un primer acercamiento, lo vamos a hacer más grande, incluso, para que vayamos tomando un poco de contacto con ellos. Miren, hay algunas partes identificadas. Identificación, privado, como que filtro, idoneidad, inclusión. Y fíjense que parte de acá, ¿no? De estudios identificados mediante búsqueda en base de datos. ¿Correcto? Acá N no es el número de base de datos, sino que N vendría a ser el número de fuente de información, o algunos le llaman registro, ¿correcto? Estudios identificados en registros de fuentes adicionales. Otras, eso lo vamos a ir viendo muy bien. Y ya vemos que hay un total, el total de estudios identificados posterior a la exclusión de duplicados, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros hemos utilizado una base de datos, es probable, o más de una base de datos, es probable que algunos estudios, digamos en Scopus, se puedan encontrar, ¿correcto? Entonces, no vamos a utilizar lo mismo, hay que identificar todos para eliminar los duplicados, ¿correcto? Estudios posteriores al análisis del resumen. Recuerden que hay un primer proceso de selección, que es título y resumen. ¿Correcto? Inicialmente, mi ecuación de búsqueda. 1000. Agarro todo. Después, ok, elimino los duplicados, me va quedando menos. Después, hago un primer filtro, ¿no? Comienzo a revisar cuáles sí por el título y sí por el resumen me podrían ser válidos. Y cuáles no. Y hago otra reducción. ¿Correcto? Y así, por ejemplo, de acá parten de 8.959 y al final solamente se quedan con 18. ¿Correcto? Bien. Diagrama Prisma. Acá pueden ustedes revisar los documentos que se encuentran en los dos hipervínculos que pueden ver en la parte inferior. Pero acá lo importante es ver ya algunos datos con los cuales vamos a trabajar. Algunos datos, no todos. Número de artículos encontrados en una o más bases de datos. ¿Correcto? Eso ya lo tenemos y hemos hecho eso. Número de artículos duplicados, al momento de ir contrastando cuáles se repiten en las bases de datos. Número de artículos indexados, eliminados, seleccionados a partir del título de resumen, es decir, el primer criterio de selección. ¿Correcto? Lo eliminamos. Otro, número de artículos recuperados y no recuperados al texto completo. Porque yo puedo haber seleccionado, después del título de resumen, me quedan 50. Ok. Pero, ¿todos tienen fuente de información completa o solamente tengo los resúmenes? ¿Puedo acceder a la fuente completa? Entonces, de los que puedo acceder a la fuente completa, seguirán quedando. Tal vez hay 5, por más que busque y no encuentre. O hay que pagar, o simplemente
sea información que no hay acceso, ¿correcto? Entonces, eso tengo que eliminarlos, ¿correcto? Y así voy. Número de artículos a revisar eliminado, porque acá ya hice mi segundo filtro, pues, ¿no? De los que quedaron, comencé a revisarlos detalladamente, y todo el artículo completo. Y finalmente, esto de acá se va a acompañar de los criterios de inclusión social, pero queda el número final de artículos incluidos en la RDC, ¿correcto? Con lo cual vamos a realizar el trabajo. Acá ya tenemos un primer acercamiento que es mucho más complejo y completo. Es importante. Entonces, esto acá tienen que atender porque esto es lo que van a hacer ustedes y esto es lo que van a presentar. Este diagrama de flujo es lo que tienen que hacer ustedes a partir de miércoles, y es lo que tienen que presentar. Y hay unas herramientas que ustedes van a probar ahora, no se preocupen, es tan difícil. Pero sí algunos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, en la identificación, miren, registros identificados, base de datos utilizadas, dos, ¿no? Que puede ser Scopus y otra más, otras más, correcto. Registros en archivos, o sea, la cantidad de fuentes que finalmente he obtenido, correcto. Dos. Acá tenemos 53. O sea, acá, considerando solamente esa parte, lo tendría solamente 53. ¿Correcto? Partimos del total. Bien, ahora comenzamos a ir eliminando. Excluidos. ¿Por qué excluimos? Número de artículos duplicados. ¿Ven? El primer criterio para eliminar es la cantidad de artículos que han sido duplicados. Entonces tenemos Scopus. ¿Me están atendiendo? ¿O están viendo la puerta? Ok. Tenemos Scopus. Y otra base de datos más, ¿cuál podría ser? ¿Ok? Es decir, ya, lo que fuese. ¿Correcto? Si tenemos 2, acá en L, ¿cuánto ponemos? 2. Si tenemos 3, ponemos 3. Si tenemos 4, 4. ¿Correcto? Tienen que quedar claro esto, porque eso es lo que van a presentar. Así que no me vayan a decir la siguiente, pues es que realmente no entendí, pues, ¿no? No. Repito. Ok, empezamos de nuevo. Ustedes van a presentar este diagrama de flujo. ¿Correcto? No me puedo ir muy lejos, porque después no sale bien la grabación. Tengo que estar más cerca a la computadora. Bien, entonces, yo, ¿cómo llego? Ya, vamos a empezar desde 0, 0. ¿Cómo llego este número 53? Cualquier búsqueda, ¿correcto? Y para esta cualquier búsqueda, antes hago empleo de la metodología, no, antes hago empleo de la metodología PICO, ¿correcto? Ya, a partir de aquí, determino mi ecuación de búsqueda. Pero yo tengo que probar mi ecuación de búsqueda, no es que la primera que salga ya está. Tengo que ir depurándola, mejorándola, optimizándola. Porque recuerden que la ecuación de búsqueda no solamente es utilizar PICO o la metodología PICO, sino también es utilizar los filtros, perfecto, ¿correcto? Tienen que tener en cuenta ello. Además de utilizar la metodología PICO, tengo que utilizar los filtros para hacer mi ecuación de búsqueda. Yo tengo que ver que si realmente se ajusta o no, viendo la cantidad pues, de resultados que obtengo. Eso, después, ya sabiendo el proceso, lo exporto a un archivo CSV y lo convierto a un archivo Excel. Tengo la primera exportación de la primera base de datos. Y tengo que hacer lo propio en cuanto a los criterios que hemos dicho de la metodología PICO y los filtros para la segunda base de datos y hacer la exportación. Y lo voy juntando. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo 2 bases de datos, acá sería 2. Y esto es la cantidad total, la suma de las 2 bases de datos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ok, muy bien. Mi primer filtro, ¿qué sería? Ver si hay duplicado. Es lógico. Entonces, como utilizamos más de una base de datos, puede ser que este autor y este título se encuentren también en otra base de datos. Eliminar. Entonces, tengo que revisar uno por uno y ver cuáles se repiten. Si los tengo ordenados por apellido es más fácil, ¿no? Porque ahí puedo ir viendo rápido la relación. Bien, este es el primero.
Bien, vamos al segundo. Selección. Número de artículos revisados a partir de la revisión del título de resumen. Ok. Ya tengo una cantidad determinada. Acá eran 53. Ahora, ¿qué hago? Voy a revisar estos. No, acá por estos dos, ¿no? Tenía 53. Había dos, me queda 51. ¿Correcto? Ahora tengo 51. Voy a aplicar mi primer criterio de selección. Voy a leer de todos esos 51 dos cosas. Título de resumen. Y a partir de ahí yo voy a tomar la decisión. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Correcto? ¿Se entiende? Ok. Acá fueron excluidos 25. ¿Correcto? Porque el título y el resumen me indicaron de que realmente no correspondía. Ya, vamos al tercer paso. Entonces, si yo tenía 51 y le he restado 25, me quedan 26. Correcto. Número de artículos que están disponibles al texto completo, ya sea en versión PDF o HTML, que lo puedo ver por la página, etc. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora de esos que me han quedado 26, yo tengo que ver. De esos 26, he encontrado los PDFs de todos, están completos, porque recuerden que solamente el primer criterio fue título y resumen. Ahora tengo que leerlos, pero tengo que leer aquellos que están completos, ¿verdad? Muy bien. 4 no fueron recuperados. O sea, hubo 4, en este caso, artículos que por más que busqué, no encontré el artículo completo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Está claro? Seguimos. 4. Número de artículos revisados a texto completo, ¿ok? De esos 26, habían 4 que no tenían, me quedo con 22. Ahora, de esos 22, comienzo a revisar todo ya el artículo completo. Comienzo desde el título, la introducción, el resumen, la metodología, la parte de los resultados, las conclusiones, todo, lo leo todo. Y a partir de ahí tomaré otra decisión. Cuáles me sirven o cuáles son útiles y cuáles no. ¿Correcto? Acá se explicaron, o sea, se excluyeron, miren, 4, ¿no? 4. ¿Por qué razón? Por no considerar los criterios de inclusión y exclusión. ¿Y cuáles son los criterios de inclusión y exclusión? Los que estoy considerando. ¿Correcto? Entonces, ahora ya leí, ya me di cuenta que hay 4 de estos 22 que no cumplen. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Y entonces cuánto me quedan? Pues 18. Estos 18 forman parte de mi RCL. Hasta acá, ¿tienen dudas? Entonces yo puedo preguntar, ¿verdad? Pregunto. A ver, usted, ¿qué criterios podría yo utilizar para no considerar un artículo? Si está, si es mayor a los 5 años, otro puede ser si está en el nivel de inglés español. Claro, está hablando de los criterios de inclusión y exclusión. Correcto, que estamos utilizando en el último paso, a texto completo. Pero antes, ¿cuáles son? Lo primero que para poder realizarlo sería emplearlo del pico, para poder mirar lista de fuentes. Posterior a ello tener un nivel filtrado. ¿Con base a qué? O sea, A ver, ¿con base a qué? es un artículo de revisión sistemática de revisión. Ya, pero esos son filtros que se utilizan en la ecuación de búsqueda y de hecho están en la ecuación de búsqueda. O sea, eso que usted dice tiene que estar listo antes del primer paso. Porque yo llego acá a estos 53 habiendo aplicado la ecuación de búsqueda y habiendo aplicado los filtros. ¿Sí?
Correcto, muy bien. Recuerden, no es muy complicado. Lo primero que tengo que ver, si utilizo más de una base de datos, es ver cuáles son los duplicados. ¿Correcto? A partir de ahí tengo que ir cribando, depurando, filtrando, hasta quedarme ya con lo último. Creo que aquí estaba. Uno de estas es. Creo que esta de acá. Aquí está. El segundo hipervínculo. Bueno, ya regresaré. El segundo hipervínculo me va a dirigir a esta página web. ¿Ya? El segundo de los dos que estaban. Sí está con la diapositiva abierta que les dije, ¿verdad? Para que hagan esto. Todos tienen que estar acá ahorita. ¿Sí? ¿Alguien que no esté, levante la mano? Ya, esperamos entonces. Apúrense. El segundo. Voy a dos. Uno, dos, el segundo. ¿Ya están? A ver, ¿quiénes no? Levanten la mano. Esperamos todavía. Ya. Vamos a esta de acá. Crear diagrama de flujo, crear diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos acá? No. Y ya. Miren, base de datos. Dos, perfecto. Miren, dos. Ahí está. Miren acá. ¿Qué dice acá? Cambien. Número de registros. ¿Sí? Ya, me van entendiendo. Esto lo vamos a utilizar para hacer tu diagrama de flujo. ¿Correcto? Esto lo vamos a utilizar para hacer tu diagrama de flujo. Muy bien. Sigamos entonces con la... No sé qué decía en inglés, pero ya. No hay problema con eso. ¿Cómo? Que salga así en inglés. No hay problema. La misma universidad está recomendando la página. Si le importan y lo quieren traducir, no me parece. Bien. Ahora, redacción de la metodología de la RSL. Fíjense, por favor, que todo tiene relación con lo que estamos viendo ahora. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Filtrar, cribar, criterios de inclusión, exclusión, cantidades. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a llevar a la metodología. A ver, considera la siguiente estructura de redacción del apartado de la metodología, desarrollando en un texto sin secciones. Quiere decir que van a ser párrafos. No van a tener subtítulos, eso se refiere. Salvo el que diga metodología. Estrategia de búsqueda. Señala el tipo de revisión realizada. ¿Cuál sería? Sí, y en este caso, por el momento, sin metaanálisis. Correcto, eso ya le expliqué un poco en la clase anterior. Tiene que ver mucho con el manejo de los resultados en comparación de todo lo que han arribado, pero todavía no lo vamos a ver. Vamos a ponerlo por el momento como una revisión sistemática sin metaanálisis. ¿Correcto? Por el momento. Ya, vamos a ver si podemos llegar a ese ámbito. Tenemos que poner la revisión sistemática sin metaanálisis. Sí, sin metaanálisis. Por el momento. Vamos a ver qué tan complejo se nos hace para arribar con la otra opción. Eso, De- eso estoy considerando artículos. ¿Cómo? No O escucho. sea, aparte de artículos de revisión, artículos. No, es que vamos a considerar artículos de revisión, porque eso fue el filtro. Lo otro lo puedo considerar para darle cierto sustento, pero ya no como parte de los resultados, para aclarar o reforzar algunos aspectos. Porque recuerden, ¿qué pasa si yo no encuentro ni un solo artículo de revisión? Yo tendría que cuestionarme si realmente es relevante en sumo grado mi investigación, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí. La primera clase, díganme. No encuentro artículos de revisión, artículos. No, tenemos que ver artículos de revisión necesariamente. Entonces tenemos que ver la opción de cambiar de tema.
No, ya me he buscado eso. Muchísimas veces. No, me refiero que busquemos temas que tengan artículos de revisión. Bien. Nuestro artículo de revisión ha de partir de artículos de revisión previos. Pero vamos a cambiar el tema. Si no encuentra artículos de revisión, lo más probable es que sí. Es lo más probable. Pero es que por eso yo le pregunto, ¿en cuántas bases de datos se están buscando? Si usted me dice ninguna, probablemente no encuentra. Pero en realidad existen varias bases de datos. Varias. Muchas. ¿Correcto? Tal vez habría que ajustar allí un poco su ecuación de búsqueda. Por eso es lo que le dije a su compañera. Habría que hablarle. Como nosotros vamos a ver su nuevo control. Eso lo habíamos respondido acá, ¿no? Vamos a ver. Bueno, en la tarea número 1, ahí estaba, ¿no? Era como mínimo artículos de revisión o en su defecto 5, pero como primer contacto, pero al menos tiene que haber, pues, al menos dos, ¿correcto? Y ustedes pueden complementar, ok, los pueden utilizar. A ver, no sé si me están entendiendo o no, atención, por favor. ¿Puedo utilizar artículos que no sean de revisión? Probablemente sí. ¿Cuándo? En la medida que utilice al menos, ¿no? 2 RSLs. Ya, pues está bien. Pero 2 RSLs y otros que no sean RSLs. Ya, ok, está bien. Pero al menos, ¿no? Pero la consulta creo que iba más que todo, si ya tienes estas dos y para considerar en el prisma, ¿solamente consideras esas dos en el prisma o también los No, podría considerar las otras también. Claro, porque van a complementar, eso es lo que dije al inicio. El problema está en que si no tenemos ninguna RCL, ahí no, pues ya, para qué, o sea, ya, Eso lo que usted encuentre como artículo simplemente. sí, pero tiene que ser RCL, al menos luego. Fuente. Lo que le decimos es mejorar, hay que mejorar esa búsqueda. Correcto. Hagan la prueba, tienen que ver, me dicen ahora. Sí, bien. Ok, vamos a seguir. Ya. Entonces, bien, el primer punto ya está aclarado. Describe la estrategia utilizada. Hemos utilizado pico, ya está. Vamos a utilizar el pico. Y la pregunta componente de pico, ¿no? Eso lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Pregunta para P, para I, para C y para O. Correcto, cada uno de los componentes de pico. Señala las bases de datos que se realizó la búsqueda sistemática. ¿No? Ahí van a poner Scopus y otras más. Ya, esto puede ser cualquiera, ¿correcto? Pero, por favor, no van a poner solamente Scopus, ¿ya? Tiene que haber más de una. Aunque no hayan encontrado. No, no, no. Ah, no, pero sí tenemos que haber encontrado. O no encontrado, a ver. Porque pueden haber buscado, pero No, ya, aunque no hayan encontrado. RCLs, ok. Sí, está bien. Indica la ecuación de búsqueda. Miren, esto de acá ya lo tienen, pero hay que mejorar o optimizar esa ecuación de búsqueda. ¿Ya? O sea, la estrategia de búsqueda, cuando ustedes pongan la metodología, no van a poner subtítulo, estrategia de búsqueda, sino que en un solo párrafo o dos van a desarrollar estos 4 puntos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No entiende, de nuevo. Ustedes van a hacer la parte de la metodología, ¿ya? Y van a hacer 1 o 2 párrafos. ¿Qué van a poner en ese párrafo o en los 2 párrafos? Todo esto. Van a comenzar a escribir, ¿correcto? Que el tipo de revisión que hemos utilizado, la estrategia pico que hemos utilizado, indicando sus componentes y las preguntas de cada uno, señalando las bases de datos que hemos empleado y la ecuación de búsqueda. ¿Correcto? Solamente de piso. No de... No, pues todavía no. No, porque eso va a venir después. Primero, recuerden que es una lista de verificación o chequeo para ir viendo cómo va nuestra investigación. ¿Correcto? Y hemos aplicado algunos criterios hace un momento en el diagrama de flujo, pero acá solamente estos datos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en un párrafo, que sea el segundo párrafo. Digamos que el primer párrafo sean estos dos. ¿Ya? Y el segundo párrafo indique, ¿no?
para la presente investigación se ha utilizado 3 bases de datos, las cuales son, que tienen que nombrarlas, pues no solamente poner el número, tal, ¿no? Además, la ecuación de búsqueda empleada es la siguiente, 2 puntos y pongo en mi ecuación de búsqueda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Las que han utilizado ustedes para buscar la información. Por ejemplo, Scopus y otras. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? Hayamos no encontrado resultados. Es correcto. Sí. Aunque allí tal vez podamos hacer la salvedad si es que no hemos encontrado, ¿no? En alguna. Déjenme verificar eso, a ver si les digo después. ¿Ya? Bien. 2. Criterios de inclusión y exclusión. Define los criterios requeridos para la selección de los artículos, dándole una nomenclatura, ¿ves lo que les decía? Entonces ustedes tienen que poner criterio de inclusión 1 y poner su criterio de inclusión 1, tal y como está en la diapositiva de la semana 6, sesión número 1, diapositiva número 13. ¿Correcto? Ahí tienen el modelo. De ahí seguían. Si no les quedó claro, lo revisan. Hasta acá está claro, ¿verdad? Listo. Dígame. La parte de le indica la ecuación de búsqueda utilizada, colocamos lo que son las palabras en base al pico que hemos usado. La ecuación, Podemos de cuadrito hemos usado. no, la ecuación No, copia la ecuación de búsqueda, o sea, Pero sí. palabra clave o palabra clave al O sea, nada, solamente copiar y pegar lo que le sale en Scopus, pero texto, ¿no? añadido en texto, pues, más los filtros, ¿correcto? Más los filtros, ¿ya? Pero si supone que es este criterio que hemos utilizado para todas las búsquedas, ¿ah? No solamente en Scopus, que me siguen, ¿no? Ya, de ahí. Proceso de selección de estudios. Señalar el número de resultados, artículos obtenidos de las diferentes bases de datos. O sea, cuánto se ha obtenido de Scopus, cuánto de la otra, y el número total. ¿Correcto? Pero a través de ese proceso. Describe brevemente la lógica de la selección elegida, Prisma. ¿Correcto? Tiene que hacer una pequeña referencia a Prisma, y que es, eso está en la diapositiva de la semana anterior, donde hay un manual, una guía de lo que es Prisma, versión 2010, creo que es la última. De ahí sacar la información. Vamos a definir. No, vamos a hacer una referencia a lo que es Prisma y la utilidad que tiene, la importancia. Describe con detalles el proceso de selección de los resultados. A ver, ¿cuántos artículos duplicados se eliminaron? ¿Cuántos artículos cumplieron con la temática de la raíz L a partir del primer filtro? Recuerden, título y resumen. ¿Cuántos artículos al texto completo se recuperaron? O sea, después de que hemos visto todo que tiene su PDF completo. ¿Cuántos de ellos cumplían con los criterios de inclusión y exclusión? Y señalar el número de documentos eliminados según el criterio de manera progresiva. Es decir, viendo hasta llegar al resultado final. Para esto, es como que vamos a explicar lo que se va a presentar o hemos hecho en el diagrama de flujo. ¿Correcto? O sea, explicamos y de allí presentamos el diagrama, pero gráficamente. O sea, esto tenemos que presentar. Esto. ¿Correcto? Esto. Aunque aquí está de manera gráfica, nosotros tenemos que redactarlo en función de esos parámetros explicándolo. Correcto. Ya. Pauta para la redacción de la metodología. La sección de la metodología del trabajo se escribe en tiempo pasado. ¿Correcto? Pasado. En la redacción científica se utiliza de forma impersonal. No pueden decir hemos ni he investigado. Se ha investigado. ¿Correcto? De forma impersonal. Como resultado de la búsqueda se obtuvo, no obtuvimos.
Se aplicó la ecuación de búsqueda en la siguiente base de datos, la investigación dio como resultado, ok. No redactar en primera persona lo que les acabo de decir. Esta consideración. Importante. El apartado de la metodología RCL se redactará utilizando el formato de trabajo de investigación oficial del curso. ¿Cuál es? Este de acá. ¿Cuál es este de acá? Ahora lo vamos a ver. Pero el formato, ahora lo vamos a ver en la tarea, ya ahora se lo voy a mostrar. Puede ser el de la tarea. Sigamos. En caso de que el formato de utilizar el trabajo de investigación oficial del curso, revisa, y eso lo vamos a ver acá, en la consigna es justamente lo que les dije. ¿Por qué? Porque además, recuerden que esta semana, este trabajo para el día miércoles. Ah, ya dijo miércoles, para poner que sea para mañana. Esto es para el día miércoles. Pero escuchen, por favor, escuchen. Esto es el trabajo para esta semana, pero esto no es el trabajo. No, o sea, no es el aquí 12. ¿Por qué? Porque este de acá que voy a explicar en breve, ese va a tener nota. ¿Ese va a ser para esta semana? Sí. También va a ser para esta semana. Y ustedes pueden estar avanzando, de hecho tienen que comenzar a avanzarlo. ¿Por qué? Porque el día sábado de la siguiente semana vamos a dar ciertas pautas para despejar las dudas de los avances de ustedes. ¿Cuándo lo presentarían? Todavía no he puesto la fecha, tenemos que determinarlo, pero probablemente sea el domingo, ¿me entienden? El domingo en la mañana, o podría ser el domingo en la noche o el lunes en la mañana, uno de esos 3 horarios, pero no puede exceder de esos 3. O bien sería el domingo en la mañana, el domingo en la noche o el lunes en la mañana, para que presenten ese trabajo que en un ratito voy a explicar, digamos. Exacto. Sí, tiene que ver con ello. Así que si avanzamos este trabajo, es mucho mejor, porque ¿qué vamos a hacer acá en clase? Vamos, igual que se hace todas las clases, a hacer la retroalimentación, ¿correcto? O sea, ok, grupo número 1 presentó su metodología. Estas son las observaciones. Para completar el tema, me parece que, si no me equivoco, también en este trabajo 2 ya involucra todo completo, introducción. Eso lo vamos a ver antes que acabe la clase. Ya esto es lo que vamos a proceder. Pero lo que tienen que entender es que es verdad lo que dice su compañera. Avancen el de abajo porque tiene buena base para el AT2, ¿correcto? Vamos a hacer la retroalimentación. Ustedes no pueden venir acá a clases, ahora sí, porque había unas circunstancias que no han favorecido que hayamos hecho las observaciones antes, pero ya no va a pasar por esta semana. Vamos a ponerlas abajo. Pero ustedes la revisan y acá vienen para ir despejando las dudas. ¿Correcto? Eso nos va a ayudar muchísimo y ya no acá integrarse en qué pasó con mi trabajo. Ya, entonces, estas son las importantes. Y como parte del segundo trabajo también se entregará el archivo Excel, miren. ¿Ya? Es el listado de los resultados obtenidos de la aplicación de la ecuación de búsqueda en Scopus y otras bases de datos. Fíjense que este sería el Excel inicial. ¿Correcto? No he aplicado todavía ningún criterio. Ni siquiera el primero, que es identificar los duplicados. No. Es el resultado. Entonces yo busco en Scopus, busco en Scope, ok. Cielo, ya, ok. Saco de acá, saco de acá, y hago mi Excel. 12.000 resultados. ¿Correcto? Eso lo entrego. ¿Sí? Por decir, puede ser. Pero eso es lo que voy a entregar. ¿Correcto? No lo voy a filtrar todavía. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? No, pero no había mucho, o sea, es que sigo planteando el cuadro prisma. Sí, está bien.
Pero no tiene nada que ver, porque usted va a hacer, no es el cuadro, es el diagrama de flujo. Porque ellos, ustedes van haciendo a partir de criterios que están en el mismo diagrama. Pero el es en bruto, es decir, para ver el punto de partida, la fuente de información de la cual partieron. Correcto, esto tienen que entregar. O sea, nosotros tenemos que seleccionar nuestros archivos. ¿Saben? Le voy a explicar la razón. Si ustedes, profesor, me quedé con 18 artículos, ¿no? Ya. Mi base de datos tiene 18 y me quedan solamente los 18. ¿Cómo sé yo que realmente esto es producto de haber eliminado todo lo anterior y no solamente de haber de acá elijo para cumplir? No, pues yo necesito ver, porque necesitamos ver la base de datos original, indicando cuáles son de Scopus, cuáles son de ESCOS, cuáles son de Cielo, ver todo para ver si hicieron realmente el trabajo, ¿correcto? Más allá de que ustedes después, a través del diagrama de flujo, puedan ir eliminando, ¿correcto? Esto no puede haber eso. Lo que el profesor está indicando es que necesitamos el Excel en bruto, porque nosotros vamos a hacer también el ejercicio de hacer el filtro, para ver si de alguna otra manera coincide con lo que ustedes están indicando que han tenido como resultado. Para que ustedes puedan presentar una hoja total, ¿no? Una segunda hoja de los duplicados. Una tercera hoja que sea, ya, si lo pueden hacer así, sería muchísimo mejor. Un campo que diga, o sea, de repente un campo que todo esto son. El filtro. Ya, bueno, si saben hacer el filtro, lo hacen. Si no, utilizan diversas hojas. ¿Ya? Escuchen lo que estamos diciendo. Si pueden hacerlo, lo hacen. Esto no es algo obligatorio. Claro. Eso es algo opcional que pueden implementar. ¿Correcto? Que sería algo que va a favorecer también todo esto. El primero con los duplicados, el segundo con lo que hemos determinado por el estar a texto completo, o no estar a texto completo, los otros por no cumplir los criterios de emoción que están en la clase. Mira. Esto de acá, ese trabajo ustedes lo van a presentar el día miércoles. Si el día lunes tienen, profesor, duda, foro, ¿ok? Foro. Martes, foro, ¿correcto? Hasta antes que lo presenten. Si están haciendo y les queda alguna duda, foro. Hasta ahora nadie participó en foro, creo, ¿no? No hay ningún sustento en realidad para que no presenten. Exacto. Es que por eso que yo le digo, cuando vienen acá y me dicen, profesor, es que no lo he entendido, pero ¿por qué? Si siempre pregunto, ¿han entendido? ¿No han comprendido? Ya, si no quieren preguntar, si quieren, se quedan y esperan que nos quedemos y nos preguntan, no lo sé. Pero hay muchas formas de hacerlo y tienen ahí los foros, ¿correcto? Así que si tienen todavía dudas, foros. Antes que nos retiremos de clase, eso me refiero. ¿Ya? Ok. Entonces, quedamos acá. Y aquí están. Esto es la tarea que van a presentar, la misma que está, ahora la vamos a ver en Canvas. Describe el proceso de selección en un diagrama de flujo Prisma. ¿Correcto? Desarrolla la redacción del apartado de la metodología. Y, bueno, envía los enlaces en la tarea 7, esos dos. Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Correcto? Básicamente, lo que le están diciendo es que hagan la metodología. No se preocupen. Van a presentar un Word donde esté la metodología. ¿Correcto? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Y qué tiene la metodología? A ver si no me cantaron. Tiene la estrategia de búsqueda, tiene los criterios de inclusión y exclusión, tiene el proceso de selección acompañado del diagrama de flujo Prisma, que lo van a hacer ustedes a partir de esa página web que se les ha indicado llenando los datos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces vamos a ello. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la tarea 7. Pero esta es la tarea 7. Acá. Tarea 7 y aquí está, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Correcto? Y acá lo entregan. Hasta el día 17, 10 de la mañana les he puesto. No, 10 de la mañana. Vamos a hacer 10 de la mañana. De trabajo bien, creo que
La cual, todo lo que sea operables, Y que muestren que la es, el último particular horario. De la mañana, ya llegamos. Vale, vamos ya, 23 y ya está. Porque recuerden que nosotros tenemos que revisar también. Tenemos que revisar, no nos va a dar mucho tiempo después de la clase. Bien, ok. Ahora vamos con el AT2. Esto lo voy a explicar, mire, esto de acá lo voy a explicar en detalle, o lo vamos a explicar en detalle el sábado, ¿correcto? Pero vamos a ir viendo un acercamiento a ello. Ok, hay un tema evaluar, planteamiento de estrategia de búsqueda, la indicación general, están todas las indicaciones específicas, hay incluso algún video tutorial para la conversión de los archivos. Fíjense en estos aspectos formales que tienen que ver con el tipo de hoja, el tamaño de la letra, el espaciado, etcétera, etcétera. Todo esto revisen, ¿no? Si tienen alguna duda, me dicen en la siguiente clase, pues entendí cómo tienen que presentar su archivo, qué nombre le tienen que poner. Y aquí está el formato, ¿no? Aquí es lo que querían enseñar. ¿Cómo? No, si quieren, aquí está, ¿no? Este de acá es la portada, tiene que tener. Por favor, reemplacen los datos. Creo que la anterior ocasión alguien dejó carrera y acá le dejó esta palabra, denominación jefe. Acá, dedicatoria es opcional, agradecimiento es opcional. El resumen no lo van a hacer sí el índice, es mejor que lo tengan, y van a poner la numeración de la introducción y la revisión de la metodología. Y también van a presentar las referencias, ¿no? Esos tres apartados. Número 1, la introducción. Número 2, la metodología. Y número 6, no le pongan, pero que ponen la referencia. ¿Ya? Pero ahora dice, pero profesor, vamos a poner las referencias de todos los que quedaron en el filtro, ¿de qué vamos a hacer? Bien, podemos hacer a partir del punto de que ustedes encontraron ya los que quedaron, lo último de lo último, se le quedaron 15, ¿correcto? De nada más. Porque no tendría mucho sentido que hagan de lo otro si no lo van a usar, ¿correcto? Y lo van a presentar en formato APA, recuerden, eso ya se ha explicado y ustedes tienen ahí en los últimos de los módulos. ¿Está? Si de paso revisamos también el Turnitin, y alguien dijo que no tenía el Turnitin en la instancia. Turnitin, ese es el Turnitin del primer trabajo. Si no se dieron cuenta, ustedes lo abren y acá ven el porcentaje y ven todo lo que es. Y espero que no flaco, ¿no? Bien. Y aquí está el APA de las citas. Ah, porque van a hacer citas. Sí, pero todavía no. Pero esto todavía no van a hacer citas. Para la metodología, quiero decir, ¿no? Porque sí la han tenido que aplicar para hacer la introducción. ¿Ya? Y las referencias. Aquí básicamente está la mayoría de los casos que se pueden presentar. Si hay algún caso, ¿no? Difícil, ¿no? Me dicen y los oriento para hacer el APA, o lo observo directamente. Pero revisen esto, revisen, aquí está lo del APA. Para contar un tema importante acá en el avance del trabajo, yo les recomiendo que antes de empezar la parte de metodología, terminen la parte de introducción. Muchos de ustedes tienen que terminar. Correcto. Terminen primero este. No avancen en el otro hasta terminar la introducción. Es recomendable que las observaciones del primer trabajo ya las hayan levantado. No las dejen para el final porque se les va a acumular. ¿Correcto? Además, tengan en cuenta que eso todavía no está terminado. Así que no se sumen las observaciones más que terminen esa parte, mejor ya levante una vez todas las observaciones. Pero después sería otro punto también, así que se van a modificar. Correcto. Sí, puede ser cambio. Porque si no han parafraseado y siguen con grados de similitud, se va a juntar con esta parte. Bien, entonces, presentamos el índice general y las páginas que corresponden a la introducción, a la metodología y a las referencias. ¿Correcto? Ya se van dando cuenta que todo lo que falta, ¿no? Todas las otras partes es lo que falta y tenemos que terminar el ejercicio.
Bien. Resumen palabras clave, eso lo pueden dejar así como está, no hay problema. No lo borren, déjenlo así como está. ¿Correcto? Eso no va a afectar en nada. Digo. Entonces, entiendo que para el módulo de colores Sí, es correcto. Es el trabajo de Ese es el trabajo final. Bien, seguimos. Entonces, llegamos a la introducción. Podemos de una vez ya ir poniendo nuestra introducción, levantando las observaciones, pero básicamente nos centramos en eso, en la metodología. Y ya saben todo lo que tienen que poner ustedes. ¿Correcto? Bien. Y las referencias, correcto, formato APA, ¿no? O sea, con la sangría francesa, que es justificado, que es ordenado alfabéticamente y que sea del tipo al cual corresponde, que en este caso son artículos. ¿Correcto? Con todos sus datos. Para esto tenemos que indicar, tienen sí o sí que utilizar Mendeley, porque les va a ahorrar muchísimo tiempo para las citas y las referencias. Si ustedes no utilizan Mendeley, van a suscitarse estos errores muy comunes. ¿Qué errores? Primero, yo puedo ver un autor en la cita, ¿no? Digamos, SOTA 2020, ¿ya? Y en la encontramos SOTA 2021. Porque tengo varios y tengo que verificar uno por uno, que lo hago manual, eso me refiero. O a veces encuentro en un autor que está citado y no lo encuentro en la referencia. O hay un autor que está en la referencia pero que no tiene cita. O hay un autor que está escrito SOTA con doble S y cuando veo esta referencia está con S y Z. O acá está solo y acá figuran 5 autores. Entonces, para evitar todos esos errores, utilicen Mendeley. Porque cuando usan Mendeley, en la parte de la referencia simplemente ponen generar referencia y ya está. Ordenados todos los autores, con todos sus datos y con todo el formato. Puede ser un poco tedioso hacerlo al inicio, pero le va a ahorrar mucho tiempo porque no es el único trabajo de investigación que ustedes van a utilizar. En el siguiente curso van a utilizar otro, ¿correcto? Y así para sacar su título y si quieren hacer operadores ganando. Mendeley genera referencias simplemente diciendo generar referencias y ya está, hecho. Eso es todo. Nada más. Pero para eso hay que cargar la información al Mendeley. ¿Correcto? Pero automáticamente lo cambia. Automáticamente lo jala. Miren, no solamente que automáticamente lo jala, sino que las citas que tenemos y hace la referencia de las citas que hemos puesto. De todo. Y no perdemos nada de tiempo y está totalmente bien hecho. Así que, El ideal sería que ustedes, que no están trabajando, lo van a exportar a Mendeley, van formando una donde apunten todos los documentos que están asociados. el mismo Mendeley, si no saben usarlo, tiene para subir PDFs, ¿correcto? Documentos completos. Pueden subir documentos que estén traducidos al español con inteligencia artificial. ¿No sabían? Hay páginas. No les voy a decir, pero hay páginas que no se puede decir, no se puede. Pero hay páginas muy conocidas y que son muy buenas, que ustedes suben un documento en PDF con formato, color, tamaño, número de página y todo, y se los entrega de la misma forma, pero traducido. Sin sobreescribir. No chanca, como a veces hace el Google Translate, a veces chanca. ¿Correcto? Pero estas otras herramientas lo hacen alineado, justificado, como si fuera el documento original, hasta con su logo. Y ustedes simplemente lo suben. ¿Ya? ¿Correcto? Es cuestión de que investiguen, pero hay esas herramientas. La pista, después. Entonces, ¿no? Pues ya está. Ok. Esto tienen que hacerlo con formato APA, usen el Mendeley, ¿correcto? Digan. Ah, gracias. A ver, ¿quiénes están acá? Solamente está. Ah,
Para estar haciendo la. Esa de que trabajé para poder ver. Yo mañana voy a estar con el ¿cómo? A favor. Vamos. Castillo, Presente. Chávez, Pereira, Juro, Presente. Gutiérrez, Guamán, Presente. Guamán Liceo, Sí. Guamán Cristian, Ya está. Morales, Fuentes, Quiroz, Ramos, Presente. Zambrano, Presente. Presente. no, sí, ¿alguien quería preguntar algo? Guarda. Ahí está. No, espera, rápido, voy a terminar de hacer eso. Lo que quería decirles, además de las recomendaciones, fíjense los criterios, porque esta tiene rúbrica. Léanla, por favor. Lean la rúbrica para saber qué criterios van a ser calificados, ¿no? La planificación de la búsqueda sistemática, miren todo lo que está considerando. La búsqueda sistemática de la literatura, todo lo que está considerando. La selección de la literatura. La organización coherente, pertenencia, eso es otra cosa. Se va a revisar ortografía, redacción, puntuación, reglas gramaticales, todo en sumo detalle. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes han llevado, tener un curso de redacción científica, ¿no? Redacción. ¿Nunca llevado un curso de redacción científica? No. Investigación. Ese es el primer siglo. ¿Pero han hecho alguna investigación antes? Pero Sí, pero no. o sea, Sí, pero va. Han hecho investigación científica. Sí, pero no sé. Lo han redactado, pues. El primer siglo lo hicieron Comunicación, algo así, ¿no? Ah, que en general. No es más elegido, ¿no? No es que se vuelva un poco más. Primero, segundo, sí. Claro. Estas y referencias vamos a ser muy meticulosos, sobre todo yo con el APA. Ahí, si ponen una coma en lugar de un punto, ya. Un punto. Bien. Algo más que quería comentarles era lo que le dije al inicio de la clase, ¿no? Que está en relación a sus trabajos. Déjame compartir acá. Vamos a ver si lo tengo acá, ¿no? Ustedes han estado presentando algunos trabajos, pero no todos están completos. Grupo 1. ¿Está en el grupo 1? Grupo 2. ¿Solamente usted? Sí, Ya. sí. Grupo 2. En el trabajo número 2. Trabajo número 2. Está incompleto. Sí. ¿Sí? Tengan en cuenta ello. No para que lo mejoren, simplemente para que sepan ellos, si no lo han revisado. El trabajo número 3 está completo. El 4, bueno, que es el primer trabajo, y el 5, y ahora que acaban de presentar. Ahí tienen que considerar que eso es parte de su evaluación, ahí les está afectando el trabajo número 2. El 5 también está completo. No, que está completo. Muy bien. Grupo número 3, Corrales y Luna. Ah, disculpe, Corrales y Morales. Ya. Ustedes, ya, el trabajo número 1 es el cuestionario, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, hay algunos que no han presentado y ya llegaré cuando llegue esa fase. Pero ustedes han presentado las dos, no hay problema. De allí, el trabajo número 1 les falta completar. El trabajo número 2 está completo. El trabajo número 5 no está presente y ahora este tampoco. Consideren ello porque eso es parte de su evaluación. No, ya no. Ya no.
Considérenlo nada más porque, para que no vuelvan a dejar de presentar los trabajos, sobre todo. Grupo número 4, Acharte y Guamán, ya está. Ustedes han presentado también el cuestionario, lo han hecho los dos. De allí, no sé, ¿ustedes han estado juntos en todos los trabajos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está el trabajo número 2 de ustedes? ¿Completo o falta completar? La semana 2, Sí. Bueno, ¿cómo está? calificación completa, dice. De los dos, ya. Está completo, el trabajo número 3 está completo y el 5 también está completo. Estamos bien. El grupo número 5, Curo y Ramos, han completado los dos del cuestionario y acá empiezan los problemas. El trabajo número 2 falta completar. El trabajo número 2 falta completar. ¿Ya? Han presentado una parte y les faltó otra parte. Pero todos dicen completo. Eso sí lo he presentado. Dos, Sí, el 13 y los 30, pero todos dicen completo. dos. ¿Estás seguro? Vamos a ver. Está bien. Yo también dice completo trabajo. Ahora vamos a ver. Uno, dos. Ahí está, dos completo. Dos. Es Cabrera y Guamán. No, soy yo, grupo 2. Ahí está, pues. Ese es tu grupo número 2. Sí. No, pero ella no preguntó, creo, grupo. La compañera Sí. Son grupo 5, ¿verdad? Ah, grupo 3 Pero tampoco la presentaron. está completo. A ver. Ustedes son el grupo 3. Avance uno también. No, el 1 sí lo tiene, ese cuestionario. A ver, 3, 4 está completo. 5 está completo. Usted nos dice que el grupo 5. Ya. Voy a revisar, ya mejor. La siguiente les digo, voy a revisar el 6 no está. El 7, el 8, el 9, el 10 está completo. De Cristian y Castilla. La consideración del nota de incompleto y con no presentado es igual. Tiene 0 el que no presentó. Medio punto que está incompleto y un punto que está completo. Ya, por ejemplo, voy a revisarlo nuevamente. Posiblemente. Este puntaje es orientativo para la nota de PA de participación de ustedes. Pero igual se considera como calificación. Cuando está incompleto porque les falta una parte, sí, pero cuando está incompleto porque no presentaron, no, pues ahí no quieren considerar ustedes. Por eso te digo siempre, presente una parte, digamos. Más permítame, una idea. Eso como lo Necesitamos para derecha. Ya.
Creo que me he confundido con otro grupo posible. Ya, Interacción, ¿cuál es? sí, ya no podemos tener pero no mucho. Voy a